Entonces, el trastorno de pánico es un trastorno que como es tan discapacitante y el paciente se limita tanto de muchas de las cosas que acostumbra hacer, también sufre además de que la familia no puede comprender por qué el paciente se siente así. Y el trastorno de pánico entra dentro de los trastornos de ansiedad, o sea, entra dentro de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas. Así lo describe la Clasificación Internacional de Enfermedades décima edición. Y te comentaba que es un trastorno muy discapacitante porque el paciente comienza a padecer de un cortejo sintomático que muchas veces no comprende, o sea, no comprende por qué es así. Y precisamente no lo comprende porque es diferente a cómo se estructuran otros trastornos de ansiedad. Él puede estar tranquilo en este momento y no saben cuándo le ocasiona el problema. Ese es uno de los rasgos distintivos de una de las características clínicas distintivas del trastorno de pánico. El trastorno de pánico, primeramente, cuando se presenta, es porque ya ha existido un estrés mantenido en el tiempo, pero que muchas veces las personas no se dan cuenta que se han mantenido haciendo muchas cosas por encima de sus posibilidades reales, o puede ser que no sea haciendo muchas cosas, pero sí preocupado por muchas cosas que han llegado a producirle un acúmulo de tensiones importantes que han llegado a desarrollar un trastorno de pánico. Entonces, una vez que el trastorno de pánico se establece, se estructura, generalmente cuando te pones a profundizar en cómo se ha estructurado, te das cuenta que ya el paciente viene padeciendo de síntomas de ansiedad que son aislados, todavía no hay un trastorno estructurado. Después pasa muchas veces por un trastorno de ansiedad generalizado, donde comienza a sentir una serie de síntomas a todos los niveles del organismo. Se puede presentar en cualquier lugar del organismo síntomas de ansiedad, hasta que aparece el trastorno de pánico, que primero comienza por crisis. El paciente comienza a hacer crisis que no tienen relación, por ejemplo, con eventos traumáticos. Él puede estar conversando ahorita mismo con una persona y de pronto sentir que le empieza a faltar el aire, o que necesita respirar y tomar más aire que el que respira habitualmente. Cuando él comienza a sentirse esto, muchas veces se acompaña también de palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, que puede ser que llegue a ser taquicardia o puede ser que no, pero lo que es real es que el paciente siente que sus latidos cardíacos son mucho más fuertes de lo normal. Aquí estamos hablando ya de los síntomas. De los síntomas. Ya cuando el paciente comienza a sentir esto, entonces el paciente se empieza a asustar y hay un signo casi que es patognomónico del trastorno, que es que el paciente muchas veces piensa que puede morir de un ataque cardíaco. Entonces este temor que el paciente comienza a sentir a morir de un ataque cardíaco lo lleva a solicitar en muchas ocasiones que lo lleven a las áreas de emergencia. Y cuando lo llevan a las áreas de emergencia, que comienzan a hacer electrocardiograma, le hacen exploraciones físicas que normalmente hace el médico que está en emergencia, al no tener ningún hallazgo biológico, muchas veces lo primero que le dicen es: no, pero es que tú no tienes nada, te puedes estar tranquilo, tú no tienes nada del corazón. Entonces, cuando el paciente le comentan eso, muchas veces es cuando más se preocupa. ¿Por qué? Porque lo que piensa es que el profesional no ha descubierto lo que él tiene. Y efectivamente, en el trastorno de pánico, los síntomas que el paciente presenta son reales. Lo que la causa, el origen, no es biológica, es psicológica. Entonces, muchas veces, para yo explicar un poco a los familiares cómo es que funciona este trastorno biológicamente, siempre les explico que tenemos un sistema nervioso que es el que rige todo el organismo, y cuando ya tú tienes un exceso de preocupaciones importantes, el organismo de alguna manera tiene que canalizarlo. Si no lo canaliza resolviendo los conflictos y las preocupaciones que tiene, lo va a somatizar en el cuerpo. Somatizar en el cuerpo quiere decir que el conflicto que está en la mente se convierte en síntomas físicos. Entonces, cuando comienza a convertirse en síntomas físicos, comienza a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque se supone que si tú tienes mucho exceso de preocupación, tu cerebro está trabajando mucho más que lo que trabaja normalmente. Es necesario que el corazón aumente la frecuencia cardíaca para generar un bombeo más rápido, de manera que llegue mayor aporte de oxígeno y de nutrientes a tu cerebro, que todo el tiempo está pensando o que está pasando por momentos difíciles. Entonces, cuando el paciente comienza a desarrollar este cortejo sintomático, puede desarrollar muchas cosas. Puede desarrollar, por ejemplo, taquicardias, sensación como que le falta el aire y que tiene que respirar más fuerte, puede tener dolor de cabeza, puede tener zumbido en los oídos, puede sentir sensación de desmayo, y lo peor es que no tiene que pasar nada para que aparezca el trastorno. Incluso, en muchas ocasiones, el paciente piensa que puede perder la razón, que se va a volver loco. Le pregunta muchas veces a las personas o al especialista: pero yo no me voy a volver loco, no me voy a volver loca porque sienta esto. Y esto de verdad
es de causa psicológica. Todos podemos estar sujetos a sufrir eso. Todos podemos estar sujetos. Yo te comento, Fabricio, que en las consultas que doy, siempre, generalmente, el 70% de los trastornos son trastornos de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad, uno de los más frecuentes es el trastorno de pánico. ¿Y qué pasa? El trastorno de pánico viene a ser casi una complicación de una sintomatología de ansiedad ya, o sea, estructurada en el tiempo paulatinamente. Y no quiere decir que la persona que padece un trastorno de pánico no pueda padecer concomitante o paralelo a esto un trastorno orgánico. Por eso siempre, aunque el paciente uno considere que puede tener un trastorno de pánico porque la causa sea psicológica, siempre hay que descartar las causas orgánicas. Hay que hacer, por ejemplo, un electrocardiograma, hay que hacer un examen físico adecuado, hay que observar bien la frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial, porque no es menos cierto que muchos incluso de estos pacientes llegan a tener cifras de tensión arterial elevadas. Ahora, lo que pasa es que cuando es un trastorno de pánico puro, aunque las cifras de tensión te sean elevadas, aunque tomes los medicamentos cardiovasculares, si no tratas el trastorno de pánico no vas a mejorar tampoco la tensión arterial. Doctor, ¿cuál es la base? ¿Cuál es su estructura de esto? La base de esto es fundamentalmente porque existe un desequilibrio en los neurotransmisores donde los niveles de serotonina y de dopamina están desequilibrados totalmente, y hasta que no comienzas a introducirle una medicación, un tratamiento biológico, el paciente no va a mejorar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando un paciente tiene un trastorno de pánico, no podemos, bajo ningún concepto, limitarnos solamente a realizar un tratamiento psicoterapéutico. O sea, el paciente está tan desesperado, tan ansioso, tan angustiado, porque el paciente cuando empieza a desarrollar todo esto, se comienza a angustiar porque ve que pasa el tiempo y no mejora. Al ver que no mejora, a veces, por ejemplo, hay profesionales que le dicen al paciente, no, mire, tiene que correr, tiene que hacer ejercicios, tiene que leerse un libro, pero el problema está que cuando ya este trastorno está estructurado, ellos no tienen ni concentración, ni paciencia, ni capacidad de asimilación para estar, por ejemplo, leyendo un libro y que estos síntomas le pasen. A veces pretenden, por ejemplo, algunos profesionales que el paciente con técnicas de relajación resuelve el trastorno. Y es importante tener en cuenta esto porque tenemos que ver siempre la historia de vida del paciente, tenemos que evaluar siempre el tiempo que ya lleva expuesto a este cortejo sintomático, donde el paciente, todos los síntomas que siente son involuntarios. Entonces, si nosotros a toda esta sintomatología que tiene le añadimos que él haga el esfuerzo solo para poder salir de esto con ejercicios o con otras alternativas de tratamiento sin ayudarlo. Hay un tratamiento a propósito de eso, ¿no? Sí. Aquí el tratamiento fundamental es con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos ya no de última generación, pero sí de una generación bastante joven, y que ayuda a mejorar los niveles de serotonina, y inmediatamente uno se da cuenta que a los 3-4 días el paciente comienza a sentir una mejoría evidente. Y también los ansiolíticos. Los ansiolíticos son para disminuir los niveles de ansiedad porque estos pacientes pierden el sueño. Muchas veces los pacientes tienen temor que este cuadro se les repite en las noches. Y incluso uno de los problemas grandes que tiene este trastorno es que cuando ya el paciente sufre un ataque de pánico o ataque de ansiedad paroxística o ataque de angustia, que son otras denominaciones que tiene este trastorno, cuando ya lo padece, tiene después un temor mantenido a volver a desarrollarlo. Este temor mantenido a volver a desarrollarlo, que se llama una ansiedad anticipatoria, entonces le vuelve a desencadenar el trastorno, la crisis, ¿no? Porque está tan preocupado porque no le aparezca que le vuelve a aparecer la crisis. Entonces uno tiene que hacer aquí un trabajo también con la familia y con las personas que están alrededor, porque la familia generalmente, por supuesto con el buen deseo, les dice, por ejemplo, pero tienes que poner de tu parte, tú no tienes nada. Y cuando el paciente ve que enseguida se empieza a sentir llamar la atención. Efectivamente. Y cuando el paciente ve que enseguida se empieza a sentir mal y que la familia no lo comprende, entonces se angustia más, las posibilidades de desarrollo de crisis son mayores y las posibilidades de agravamiento del trastorno son más. Entonces es importante esto, saber que una vez que ya tenemos diagnosticado un trastorno de pánico, hay que trabajar en los 3 pilares fundamentales: el tratamiento biológico, el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento psicosocial. ¿Qué vamos a hacer socialmente para lograr que yo como paciente pueda mejorar? Generalmente cuando uno comienza a brindarle o a ofrecerle tareas terapéuticas al paciente, tenemos que tratar de
que sea en un momento donde ya el paciente por lo menos los síntomas agudos más fuertes ya estén disminuidos, porque si no lo que estamos haciendo es sobrecargando un cerebro que ya está agotado, que está debilitado por toda la exposición a todo este cortejo sintomático, y lo que podemos hacer es agravar al paciente. Pero es un trastorno que tiene solución, que la mayoría de las veces tiene buen pronóstico, que es un trastorno que por lo general, como se estructura durante muchos meses o años, no se va a resolver en una semana ni en dos. Es importante que mantenga el tratamiento con medicación durante el tiempo que el especialista determine, y por supuesto asociado al trabajo psicoterapéutico y psicosocial.